Bienvenidos al 9º episodio de Entre Palcos. Esta vez vamos a hablar de aquellas competencias que son más importantes a nivel internacional, como lo son la Copa América, el Mundial de Selecciones y la Champions League. Así que, empezamos. Entre Palcos. Vamos entonces con la primera sección de hoy, y es que a mí me toca hablar sobre la Copa América. Para poneros a vosotros un poquito en contexto, vamos a decir que es el torneo internacional de fútbol masculino más importante de Sudamérica. Inicialmente se llamaba Campeonato Sudamericano de Selecciones, y el nombre que conocemos de Copa América lo adquirió en 1975 después de mucha controversia. Ahora vamos con ello. Bueno, para poner un poquito más en contexto, es organizado por la CONMEBOL, que la CONMEBOL es la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ya sabemos que está la CONCACAF, la CONMEBOL, etcétera. Y bueno, pues sus resultados son oficialmente reconocidos por la FIFA. Después de todo el contexto, vamos a ir por el palmarés, ¿no? Y ya luego vamos a ir entrando en cómo ha sido la evolución del torneo. La selección que más Copa América, ¿cuál creéis? ¿Brasil? Argentina, una de las dos, ¿no? Tiene que ser. Pues mira, te va a sorprender porque Argentina sí que es el máximo ganador del torneo con 16, pero es que después es Uruguay con 15 y Brasil solo tiene 9. Sorprende porque Brasil, se centra en los mundiales. Sí, Brasil es lo que hay, ¿no? Prefieren mundiales a Copa América, pero sorprende porque Brasil es una selección que siempre ha dominado lo que es el panorama del fútbol y no es ni la segunda. Luego tenemos a Paraguay y Chile con 2 y Bolivia y Colombia 1. Cabe decir que son 10 selecciones los que participan normalmente, porque lo vamos a ver ahora en el torneo, pero solo 2 no han ganado una selección. Y nunca ha sido obtenido por una selección que no haya sido sudamericana, porque vamos a ver que las han invitado a las que no tienen nada que ver con América. Anda. Sí, además, vamos a empezar ya con explicación de cómo funciona el torneo. ¿Sí? La Copa América funciona generalmente con las 10 selecciones que pertenecen a Sudamérica. Y aparte suelen participar 2 equipos invitados, que normalmente son de la CONCACAF, aunque aún han ocurrido excepciones, han venido de otros sitios también. Por ejemplo, la edición de 2016 y 2024 participaron 16 selecciones, 10 de la CONMEBOL y 6 de la CONCACAF. Entonces, vamos a ver que la Copa América no ha seguido nunca un protocolo, no ha seguido unas reglas, ha ido según iba surgiendo. Lo ha ido moviendo un poco por donde quería, ¿no? No, vas a flipar. Pues complicado, ¿no? Al final hacer una competición, si hay tanta diferencia, yo creo, entre selecciones y hay tan pocas que tengan nivel real para hacer una competición. Y luego que si son 10 se te queda una competición corta, entonces. Claro. Entonces, por eso, aunque he de decir que el campeonato de 2021 fue el primero en el que no se invitó a ninguna selección, quedando única y exclusivamente para las selecciones de la CONMEBOL. Y bueno, hasta la fecha en la competición han participado 20 selecciones, ¿vale? Bueno, es el único torneo continental en el que no existen eliminatorias para clasificarse. Es decir, los equipos ya empiezan jugando la Copa América, no hace falta que te clasifiques para la Copa América. Aunque ha habido varias ediciones en las que sí, que han sido la de 1967, 2016 y 2024, que se jugó una fase clasificatoria previa, pero fue solo para la selección de la CONCACAF. Es decir, entre el invitado, a ver quién viene invitado. El que mejor sea para que no... Sí. La CONMEBOL siempre participa, o sea, el trofeo de participar ya lo tienen seguro. Pero he de decir que además es un torneo curioso porque tiene varias particularidades, ya que es el único torneo en el que el subcampeón recibe también una copa, la Copa Bolivia. Onda. Pues mira, un trofeo que te llevas por quedar... Sí, pero eso también me recuerda un poco a lo que tú siempre dices, del segundo, del subcampeón no se acuerda nadie. De la Copa Bolivia no se va a acordar nadie, eso está seguro. Yo de la Copa Bolivia no me acuerdo. ¿Cuántas Copas Bolivias tienes en la vitrina? Queda un poco raro. ¿Será porque Bolivia ha quedado muchas veces segundo y le han otorgado eso? No sé, es un dato curioso que podríamos investigar. Y además tiene más particularidades, porque es el único que reconoce un premio al cuarto puesto con la medalla de cobre. Ya, cobre. Cobre robado. Oro, plata, bronce y cobre. Pero, y además... Y que de cable la medalla también. No sé, pero además todas las selecciones participantes, afiliadas e invitadas, reciben un diploma por competir. Es decir, que tú no tienes que jugarte la competición para jugarla y aún así te dan un diploma. Bueno, mira, Gracias por venir. Sí, gracias por venir, tal cual. Es un diploma conmemorativo. Bueno, además... Ha corrido lista. Eso es una cosa que solo entenderemos nosotros. Pero bueno,
También cabe decir que es el torneo que más veces se ha realizado en la historia, ya que ellos os lo contarán después en sus respectivos torneos, pero este empezó antes que ninguno y es uno de los 3 eventos futbolísticos principales, junto con Mundial y Mundialito de Clubs, y es el tercero más antiguo a nivel de selecciones, solo por detrás de los Juegos Olímpicos. O sea que tiene tela. Bueno, empezó En historia, claro, sí. empezó en 2016 en Argentina y fue... ¿2016? Perdón, 2016. Digo, hostia, entonces muy reciente. En 2016 es que hubo una. 1916 en Argentina y fue para... Bueno, es un poco de casualidad nace, pero es como para festejar los 100 años de la independencia de Argentina. ¿Vale? Entonces, en ese momento solo participaron 4 selecciones. Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Vamos, que estaba interesante también, porque los que No, sí, estaba bastante bien. Lo que pasa es que todavía no se llamaba Copa Eran América, top. se llamaba el Campeonato Sudamericano de Selecciones, y en este torneo era una liguilla entre el que más puntos ganara entre los partidos era el vencedor. Bueno, pues la primera edición la ganó Uruguay frente a un partido muy justo y competido contra Ya Argentina. veremos que a Uruguay le gusta ganar primeras ediciones. Sí, Ahora lo veremos. Ahí no te desvelamos nada, pero esta edición primera se la llevó. Y desde entonces el torneo empezó a jugarse casi todos los años. Es decir, entre 1916 y 1929 hubo casi una Copa América por año. O sea, Joder, comparado con la Eurocopa. claro. Ahora veremos que diferencia. se intentó regular y vemos que y vamos a ver Todavía que no lo ha conseguido. Cuando 100 años después, ¿no? Sí. bueno, no había un calendario fijo, ni había grandes patrocinios, por lo que se organizaba prácticamente a pulmón, a ver qué tal, ¿no? Sí. Y bueno, la mayoría de las veces los equipos tenían que viajar mucho en unas condiciones un poco jodidas, tenían que ir en barco, comían lo que podían comer y a veces terminaban los partidos a golpes. Que bueno, eso todavía sigue vigente. Vamos entonces, ya pasamos de la época de 1916 a la época de 1930 y 40. Esta época es también importante porque hay muchas guerras y largas pausas. En 1930 el torneo empieza a espaciarse, ya que empieza la crisis económica mundial, guerras internas en algunos países y tensiones políticas entre los países que hicieron que se diera un poquito más el torneo. Ya os digo, también además coincide en la creación de la Copa del Mundo en 1930 y pues las prioridades empezaron a cambiar. Se daba mucho más prioridad al Mundial de Selecciones que simplemente a la Copa América de selecciones sudamericanas. Bueno, Pero y bueno. que si lo hacían año a año también les podía coincidir en su calendario con el Mundial, ¿no? ¿Entiendes? No, pues claro, si ellos no tenían ningún tipo de problema en que se jugara. Bueno, vamos a ver. Os voy a adelantar una cosa, pero hubo una vez que se jugaron 2 en un mismo año. O sea. 2 Copas Américas. Sí. Ahí tiradas, ahí. Es que es increíble. Bueno, desde 1930 a 1945 solo se juegan 4 ediciones y hubo años enteros sin torneo. Que de lo que veníamos, que era mínimo 1 por año, pues entonces llama la atención. ¿Qué 2 equipos dominaron? Pues Argentina y Uruguay, que son los que más tienen, pues igual aquí sacaron bastante ventaja. Bueno, nos vamos a los años 50. El torneo empezó a sumar ya selecciones de manera más regular. Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú. Ya empezaron venga, veniros, Sí, anda. bueno, supongo también porque se profesionalizó mucho más el fútbol. Sí, y además ya yo creo que una competencia de 4 tampoco es tan interesante, ¿no? No. Claro, hombre. al final quieres competitividad. Entonces empezó a tener más protagonismo y aún así el torneo sigue siendo muy inestable. Como os he dicho, en 1959 se jugaron 2 Copa América en el mismo año. O sea, Hostia. una en Argentina y otra en Ecuador. Joder. La ¿El organi- motivo? Por... No, porque la organización era desastrosa. Querían jugar y punto. Es que no Cuando había más. decían, vamos a hacer una. Jugaron la primera y dijeron, no ha quedado muy interesante, vamos a Literalmente os prometo que es así, que es cuando les apetece. La reiniciaron como si como estuvieran ahí una en- intro, ¿sabes? Pero vais a ver que Cuando la Liga Master, hostia, esta es competición. increíble, es La increíble. reinicio. Pero vais a ver que esto no... Estamos en los años 50, 60, pero que vamos a ver que hace 10 años era parecido, ¿eh? Vais a flipar. Bueno, el torneo, como he dicho, seguía muy inestable y los formatos, además, ya no solo que ya se hiciera cuando se quisiera, es que los formatos iban cambiando. A veces liguilla, a veces grupos, final directa, no había ningún patrón. Entonces, se jugaba lo que se apetecía ese año. Era increíble, Es que me recuerda a la Kings League, tío, les faltaba Tiran puto un dado. ahí. Ojo la comparación. Gol para Uruguay, por la puta cara. Lo ponemos de título. ¿Es la Copa América la Kings League? Pues oye, igual han sacado la idea. Piqué en la Copa América para hacer la Kings League. No, literal, es que eran las reglas que apetecían. Vamos con los años 60 y 70. Bueno, aquí desapareció.
casi una década. Se jugó la última edición en 1967 en Uruguay. La competición Ya que entró hicieron como... todos en un año y dijeron, Sí. ahora vamos a estar 10 años sin hacerla. Pero hasta 1975. O sea, Joder. 8 años sin jugarla y ninguna explicación ni... No, Por la cara, ¿no? pues sí, así funciona la Copa América, señores. El trofeo que ganó Messi. No digo nada. Bueno, después volvió en 1975 y ya empezamos a conocerla como Copa América. Esa en este momento. Ya aquí se intenta... Un rebranding ahí guapo. Sí, lo hacía falta también. Ya por cambiar cosas, cambiamos el nombre. Bueno, pues cuando ya vemos que los patrones de competición son aleatorios, que se hace cuando se quiere, empezamos con una nueva cosa que es, no hay sede fija. Los partidos se juegan en formato de ida y vuelta en el país de cada uno. Claro, pues O sea, te puede tocar en Buenos Aires y ir de Ecuador a jugar la vuelta. Se jugaba en un tramo pequeño de tiempo. No, Claro, ahí pues está es una locura. Ahí está la cosa. Ah. Este sistema se mantuvo 3 ediciones, 1975, 79 y 83, y los torneos duraban meses. Claro, como a lo mejor una clasificación a un mundial o Sí, la sí. Nations League, ahora sería a lo mejor la Sí, más. sí, pero literalmente es durante Pero 3 yo creo que eso ediciones. no engancha, ¿no? Hombre, no solo que no enganche, problemas logísticos, económicos y deportivos. ¿Qué hicieron? Pues ¿qué hicieron? Que se fuera al traste. ¿Por qué no? Porque en la siguiente edición dijeron, no, aquí hay que volver a una sede fija, aquí no podemos, Otra reunión. no podemos mantener esto, o sea, es Lo que... del lado no funciona. Y claro, ahí ya se empezaron a fijar, Otro chup chup y sacan ideas. Da de igual. ahí. ahí ya se empezaron a fijar y decir, a ver, ¿cómo lanza aquí la Eurocopa y el Mundial? Porque es que esto Tardaron años, en darse cuenta. a nosotros no sale rentable. Tío, 40 Tardaron años. 50, 40 años en darse cuenta. Yo te lo juro que cuando empecé a leer, digo, es que no me lo puedo creer. Es que me quejaba yo por cómo estaba hace 10 años. Pero no, ya dije, vamos a echar aquí un poco el ojo, a ver cómo podemos aquí regularlo. Y ya se consiguió tener como un poquito de estabilidad. Se instauró un ciclo que más o menos cada 2, cada 3 años, y fueron rotando entre los países miembros de la Conmebol, ¿no? Bueno, se organizaron en Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Paraguay, y nos plantamos en la década de los 2000. Pero si nos vamos un poquito antes, a la década de los 90, se incorpora otra gran novedad. Ya para revolucionar del todo el torneo, selecciones invitadas fuera de Sudamérica. Ya no es Copa América, o sea, se llama Copa América, A pero nivel vamos a invitar... internacional, ¿no? Sí, la primera de ellas fue México, que encima llegó a la final en su primer año, en 1993. Y luego se han sumado Sí. países como Estados Unidos, Costa Rica, Japón o Qatar. O sea, Qatar. ¿Te imaginas Y que Japón. Qatar gana la Copa América? O sea, es increíble. Por eso os decía al principio que ningún país que no sea sudamericano ha ganado la Copa América. Pero México estuvo cerca. Bueno, esto se intentó, pues, intentar atraer más público, un aire nuevo a la Copa América que le hacía falta ya después de tantos cambios, uno más, ¿por qué no? Rebranding 4.0. Nos plantamos en la época de los 2000, por fin. Ya quería un calendario más ordenado, sí o sí. O sea, ya se decidió que se iba a jugar cada 4 años, coincidiendo con la Eurocopa. Claro, Ya. ahí está el error, yo creo, ¿no? Ahí Ya, lo comentarás. Sí, Ya. a ver, la idea era coincidir entre los años de Mundial y los de Eurocopa, pues que ella también fuera a la par. Pero bueno, más que nada para que los equipos tuvieran un poquito de planificación, porque claro, eso también afecta a todos los equipos. Sí, sí. El calendario fijo duró poco, muy poco. Mira, en 2001 hubo complicaciones que se hizo una edición en Colombia y se tuvo que literalmente parar por amenazas terroristas. Hostia. Y muchos jugadores europeos dijeron, yo allí No voy. no voy. Y no No. quisieron viajar y no jugaron, claro. Entonces, y luego ya viene la época que vamos a hablar ahora, que es que decían, joder, parece que se la dejan a Messi cada año para que la pueda ganar, para que pueda ganar un trofeo con Argentina. Vemos que no es por Messi, vemos que es porque eso sí. Sí, no, O sea, o sea, es que Llevan 100 años así. o sea. Era cuestión de que cayera. no creo que bonita, ¿sabes? no O creo sea, que en 1916 pensaran, no, es que Messi dentro de 100 años tiene que... No, tenemos la edición de 2007 en Venezuela, luego corresponde cada 4 años la de 2011 en Argentina, luego cada 4 años 2015 en Chile, y en 2016 se decide que por el centenario, empezaba en 1916, que se hiciera una especial en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que en 2019, 3 años después, ya no 4, pues se vuelve a jugar otra. Claro, ¿Por qué? la que Porque es tocaba. la de 2015. Claro, la o de sea, 2016 fue por la cara. pero, Por el a ver, centenario fue. Pero, Por el centenario. pero la de 2015 se jugó. Se jugó la de 2016
que son, si no me equivoco, las 2 finales que pierde Messi contra Chile, y luego corresponde a los 4 años desde A el la 15 al del 19, 2015, pero habían claro. pasado 3. ¿Qué Ya. pasa? Que en 2020 hay Eurocopa. Entonces, otra en 2020. ¿Pero qué pasa? Que hay COVID y no se puede jugar, entonces, en 2021. ¿Y qué pasa? Que entonces ya no se juega cada 4 años, se juega cada 3, porque en 2024 se ha jugado otra. Es decir, un Claro, caos. a partir de ese cambio, en 2019, que se juega esa Eurocopa, o sea, esa de Copa América, lo que creo que deciden es que tiene que ir a la par que la Eurocopa. Eso es. Y entonces hacen 2020. Ah, vale. En Pero 2020 hay COVID, pasó 2021. como la Eurocopa igual. Y como en 2000, como se jugaría 2020, 2024, pero en realidad se jugó en 2021, se jugó cada 3 años. Claro, pero igual que la Eurocopa. Pasó. Sí, pero en Sí. teoría la siguiente será dentro de 4. Eso es. Claro, bueno, yo ya no sé- 2028. Yo no sé cómo será la Eurocopa, lo que sé que la Copa América es un desastre total, ¿eh? Bueno, hoy por hoy, Un caos, un caos. la Copa América es un torneo Bien con hecho. bastante reputación. No, bien hecho no. Bueno. Bien hecho, yo creo que le quedan otros 100 años. Vendrán nuestros hijos a contaros el programa 150, a contaros que no han solucionado nada. Pero sí que es verdad que ahora tienen pues, derechos de televisión, tienen millones de espectadores que la siguen. Y estrellas que van, como Exacto. Messi, Neymar, al final son estrellas Pero importantes. los problemas que le Sí, caracterizan siguen siguen estando ahí. que son. Sí. Vamos a ver si ahora ya han coincidido con Eurocopa, a ver si ya no hacen más. Ahora cambios. podemos hacer un cambio, a ver. A ver si lo dejan Si lo así. hagan igual, si solo tienen que copiarlo. Que no, pero le tardaron años en darse Sí, cuenta. pues tremendo. Y eso que fue el primero que, no sé, es muy raro. Aún así, los problemas siguen estando. La organización a última hora sigue estando. Los cambios de sede siguen estando. La indefinición de los calendarios siguen. Y las polémicas políticas y deportivas ya no os digo. Entonces, pues ya para cerrar este caos de competición, os voy a decir la primera edición de 1975, a partir de que se llama Copa América, ¿quién la ganó? Pues la ganó Perú. Onda. Fíjate. Toma. La única que tiene, ¿no? Que os he comentado. No, tiene 2. ¿Tiene 2? Tiene dos. Luego ganó Paraguay, Uruguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, Brasil, Argentina y la vigente campeona es Argentina que le ganó la final este año pasado, a Colombia 1-0. Se repite mucho, ¿eh? Es que hay países que no... A ver, es que yo creo que ahí la diferencia entre los países más... Ya. A ver, que Pero es son como muy lo- competidos, porque luego ves los partidos y realmente a lo mejor no hay tanta diferencia, pero sí que es mucha casualidad que siempre acabe ganando Brasil. Como los mundiales, Argentina. porque siempre gana Alemania, Italia, Argentina, son lo mismo siempre, si te Sí, das O, cuenta. o la Eurocopa. Claro. La Eurocopa la han ganado. España, Italia, Alemania. Exactamente. Entonces yo, no sé, yo quería que me dijerais un poquito de feedback de qué opináis de esta competición. Me ha parecido súper divertida, la verdad Hostia, es que la yo- próxima me la veré. Solo para ver... Para ver lo que pasa. A ver si cambian las sedes, si cambian el patrón Sí. de... Y dices, nada, el año que viene otra. Tal Esta cual. no vale. Reiniciamos. Tremendo, la verdad, un caos de Tal organización, pero bueno, que al final es una competición que mola, que ves porque hay partidos interesantes y ahí está. Sí, tal cual. O sea, es una competición muy loca que quizá lo que le haga atractiva es También, esa puede locura, ser ¿no? eso, puede ser. Sí, sí. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Porque ya hemos visto que la Copa América es un caos. Bueno, y ahora pasamos a los mundiales. Los mundiales que también han sufrido bastantes cambios a lo largo de la historia. Evidentemente, es una competición muy antigua. Pero a algunos os va a sorprender porque, bueno, vamos directamente con el primer mundial, cómo se organizó, cómo se hizo este mundial y cómo era esta competición. En primer lugar, ¿cuántos participantes creéis que hubo en el primer mundial? A ver si nos... Viendo la dinámica de Rubén, muy pocos. Yo digo que... 20. Pues ahí entre medias, hubo 13 participantes en la primera... Que 13, en plan impar. Sí, ahora comentamos cómo pasó eso. Vale, ¿cómo se decidió hacer esta competición o por qué se comenzó a hacer esta competición? Aparte de que, bueno, ya estaban los Juegos Olímpicos y la FIFA quería tener una competición también de selecciones que fuera competencia de estos Juegos Olímpicos, es decir, tener una propia competición. Y bueno, pues decidió en 1930 comenzar esta competición con sede en Uruguay. Eligió Uruguay porque, bueno, era el centenario de la jura de la Constitución de allí y, bueno... Sí, pues, siempre hay algún motivo. Sí, por el que- pues bueno, aquí mismo. Así que se celebró en julio, ahí más o menos, eso sigue verano, igual, sí. excepto el último mundial que vimos que se celebró en Ya. diciembre, pero bueno, eso siempre se ha mantenido porque los siguientes se van a celebrar en julio.
Y fueron afiliados, o sea, fueron invitados todos los países afiliados a la FIFA, es decir, fueron invitados todos. Aquí, porque no hubo una clasificatoria, no hubo algo que... Claro, hasta que se dijera- estabilice el torneo. Claro, la primera competición fue todo por invitación. Tenían como fecha límite en febrero de 1930 para decir si voy, no voy y quién va. Vale, pues países europeos dijeron no. Aquí ¿En se serio? se celebra en Uruguay, es que iban en barco. Hostias, claro, Es que te tirabas días por ahí en el mar. Uy, días. Y si llegas, que eso es otro Y que- igual, es que- más de, igual una semana, Sí, No, sí, no, sí. no, y que llegues, que eso es lo No, principal. no, igual Claro. lo del Titanic no quedaba muy lejos. tampoco, o sea. Claro, entonces argumentaron de que, bueno, la ausencia es debida a eso, a altos costes, aparte de costearte un viaje en barco transatlántico. Y pues claro, había crisis económica, las selecciones o las federaciones en ese caso no tenían dinero tampoco Ya, claro. para darle a las propias selecciones de, toma, iros. No como ahora, toma, 500 aviones, nah, Ya. ahí no... Bueno, de hecho ya lo vimos también en un capítulo anterior, en un episodio anterior, de cómo era la vida en los años 30 Sí. en el fútbol, cuando comenzó todo esto. Pues para que no haya visto, era jodida, ¿eh? Sí, sí, muy jodida, muy jodida. Y bueno, finalmente sí que hubo algún europeo que fue, ¿vale? Fueron, en concreto, cuatro selecciones europeas. Alemania seguro. ¿Italia? No. Algunas va a sorprender, ¿eh? Bueno, Porque- Inglaterra tuvo que ir 100%. No. Coño, ¿y quién fue? Inglaterra no fue. Francia. Francia fue una de ellas. España, por otra. No. ¿Portugal? No. Grecia. Fue Francia, Bélgica, Yugoslavia, Toma. que bueno, ahí era una Sí, claro, una un país. potencia. Y este me ha sorprendido bastante, que fue Rumanía. En los Bueno. años 30, Rumanía. Se fue- apuntaron ahí un poco. fue al mundial. si A nos la han aventura, invitado- a la aventura, tal cual. Sí, sí, sí. ¿Por qué fue Rumanía? Pues mira, esto es curioso porque, bueno, el rey Carlos II de Rumanía, que era el monarca de este país, obligó la participación a sus jugadores. ¿Ves? Se Por le eso- cruzó el cable. se Sí, le cruzó sí. el Algo cable. así pintaba, ¿eh? Pero no fueron jugadores profesionales, ni porque claro, en Rumanía en los años 30... pues, no- Estaba el conde Drácula todavía por No ahí. creo que- y no. Entonces, Fue el panadero, ¿qué jugadores fueron? Os te explico. Fueron elegidos, como he dicho, por el rey, pero eran de una empresa petrolera rumana. Es decir, nos apuntamos aquí al torneo de fútbol 7, como si fuera Amador y Montepinar. tal cual, ¿eh? Tal cual. Hostia, qué Los duro. eligieron así, en una empresa petrolera. Venga, hacemos un equipillo que nos vamos al mundial. ¿Otra que jugar? Pues venga. Venga, para el mundial. Con las botas del trabajo, seguro. Tremendo, sí, sí. Lo que hemos dicho antes, fueron 13 selecciones las que compitieron. El torneo estaba originalmente pensado para que fueran 16, pero claro, no podían sacar más. No llegaban ya. Claro, no. Bastante que sacaron. 13 total. Sacaron. Y bueno, también renunciaron, que se le invitaron Japón, evidentemente, imagínate viajar. Todavía hasta pero allí. a dar la vuelta al mundo. Por estaba casi. ya en otras cosas. Y Siam también. Y Egipto. A pesar de, bueno, de intentar llegar. Iba a ir, de hecho iba a ir. ¿En serio? Se quedó medio camino. Hostia. Perdió el barco. Los jugadores perdieron el barco. Qué grande. Hombre, mejor que perderse en mitad del Ya, tal mar. cual. Hostia, Mejor que se pero- pierda el barco. pero por Pues favor. estas historias son las que merecen la pena, tío. En plan, por la cara a Egipto en el primer mundial no Ahora, poder perder ahí el barco. Iban a ser 14, pero es que Egipto ¿Te perdió el imaginas barco, que Egipto tío. ganaría Pero el... no cogieron otro, en plan. No sé, Que no, eso era se uno. quedarían dormidos. Eso Ese tenía una- te salía a los 2 meses, Eso, ¿sabes? eso Claro, tiene algo una así, fiesta o algo que, Sí, y tremendo. se quedaron todos A lo borrachos. mejor fueron 2 jugadores solos. O, ¿te imaginas? Imagina. El portero y el delantero. El portero y el delantero llega y con esto nos apañamos. Qué locura, tío. Perdieron el barco, tremendo. Así que bueno, pues se tuvo que reducir los participantes a 13. Joder. ¿Cómo hicieron esto? Pues bueno, pues hicieron un grupo de 4 Vale. y 3 grupos de 3. Vale. Bueno, tiene sentido. Bueno, pero un grupo de 4 es una putada, en verdad. Claro, Todo el no mundo ahí tienes que jugar un partido ya. más. Entonces, bueno, y pasan 2 y ahora pasas tú solo. no llega a ser justo del todo. La puntuación sí que ha cambiado, porque si ganabas conseguías 2 puntos en vez de 3, el empate 1, que sigue siendo igual, Y la derrota 0. y la derrota 0. Pero bueno, más o menos. Primer grupo, ¿quién fue? Argentina, Chile, Francia y México. Vale. Luego, bien. segundo grupo, Bolivia, Brasil, Yugoslavia. Luego Perú, Rumanía, Uruguay.
y luego Bélgica, Estados Unidos y Paraguay. Bueno, Grupos, bueno. Sí, de estos grupos, los que pasaron, solo pasaron los primeros. Vale. solo pasaron los entonces primeros. El de El de 4 cuatro era todo ya peor, ¿eh? Claro, solo pasaba el primero, Qué jodido. que fue Argentina en un grupo, Yugoslavia en otro, Uruguay en otro y Estados Unidos en otro. Cuidado Yugoslavia, Y Estados Unidos, Sí, que jugaron eso y luego ya dijeron, esto no. Esto no nos gusta. Nosotros no vamos a otras cosas. ¿Qué pasa? Que ya directamente pues pasas a unas semifinales, porque Sí, quedan sí. solo 4 equipos. Tal cual. Pues se sortean esas semifinales y las semifinales quedan de la siguiente manera. Argentina contra Estados Unidos y Uruguay contra Yugoslavia. Final Argentina. Uruguay. Ahí está. Pero es curioso el resultado de las semifinales, porque ambos fueron iguales de los dos partidos. ¿Qué resultado creéis que fue? 4-5. ¿Cómo No. que 4? La semi. O sea, Argentina, Estados Unidos. Las dos semifinales tuvieron el mismo resultado. 4-5. Ah, ¿Qué vale, es vale. algo de eso? No sé. Es que 6-0. Casi. 6-1. Tú imagínate ahora un mundial que las dos semifinales tengan un resultado de 6-1. Bueno, tenemos lo de Brasil con. Sí, pero- Bueno, Alemania con Brasil, pero fue Las dos. uno fue una vez. Y pero en no tantos coincidió años, y con fue solo otro. una Claro, selección. las dos, imagínate las dos semifinales. Habría mucho abuso por parte de otras selecciones. Como Claro, a ver, visto ya que venían esa- de carrerilla, No, es que claro. hemos visto que la Copa América que. Uruguay, Argentina ya. Que esa- Ya fuera de tenían moda. dominancia, claro. Efectivamente. Me dijeron, ven para acá. Y la final pues fue un buen partido, la verdad. Fue bastante competido. Ganó Uruguay 4-2. Pero fue competido porque, bueno, empezó ganando Uruguay 1-0, luego remontó Argentina 2-1 y ya del tirón marcó otros 3 goles Hostia, Uruguay. Así que curioso este primer mundial, donde, bueno, no había clasificatorias y fueron los que pudieron. Ahora ya se decidió realizar los mundiales cada 4 años. Ahí sí que tuvieron claro que era cada 4 años. Menos mal que no, claro, güey. Y nos vamos al siguiente mundial, a Italia de 1934, fue en Italia. Aquí ya hubo eliminatorias, clasificatorias para acceder al mundial, porque ya, bueno, cogió revuelo y las selecciones pues querían participar. Sí, y sí, ya cuando estando en ves que Italia, funciona. las europeas mucho más fácil y demás. Y bueno, el fútbol pues fue evolucionando, aunque fueron solo 4 años, pero ya iba cogiendo el fútbol Forma. su importancia, sí. No era por invitación y bueno, eso, Uruguay se negó a participar este mundial, se negó. La campeona. Sí, porque en forma de protesta por la escasa participación que hubo en su anterior mundial. Es decir, no quisiste venir al mío. Claro, pero que... Estaba todo picado, pero porque se pensaba que eso era la Copa América, ¿sabes? Claro, Pensaba es que se iba a repetir al año que viene otra vez. ¿Aquí pues, pasa? ¿Que no se juega cada año o qué? Claro, claro. Tenemos otro formato, No ¿no? habéis venido al mío, pues yo no voy al vuestro. Fue algo así. Pataleta de niño pequeño, Tal Uruguay, cual, ¿eh? Sí, sí. O sea, tienes que entender un poco que, bueno, la logística era complicada. Que, Sí, joder, tío. No perdimos un barco, tío. que no es fácil eso. Qué chavalos de Egipto. Vale, en este torneo ya se usó un sistema de eliminación directa a partido único. Vale, para resolver, bueno, los empates había una prórroga de 30 minutos. Si persistía. Como ahora, ¿no? Sí, igual. Lo único que cambia es que si persistía la prórroga, no había penaltis, Bueno. se repetía el partido al día siguiente. ¿Qué me dices tú? A ver, espera, repite esto. Que Hay repetían el un partido. partido, si tú empatabas en la eliminatoria, tenías 30 minutos de prórroga. Pero si en la prórroga persiste el empate, el partido se repite al día siguiente. Hostia, es que Estaban eso, ya muy cansados. eso era a nivel lo de que vimos en el episodio de Imagínate fútbol de jugar- antes, lo de la moneda casi. Claro, ¿sabes? O sea, claro, ya- Imagínate, 4 partidos empatados seguidos. Te tiras ahí 8 partidos serían eso. 120 minutos por 4 en 4 días. Sábado, domingo, lunes, martes. Claro, y que las cosas que ellos jugaban en unas condiciones Malísimas, pésimas como. claro, claro. o sea, Si se quejan ahora por jugar cada 3 días, imagínate eso, que se comían 2 partidos en un seguidos. patatal, acaba de llegar en barco. Así perdieron el barco. Los de Egipto dijeron una polla. Ya ves, esto sería una locura. Pero bueno, todos los partidos de cada fase se jugaban siempre en el mismo horario, para que bueno, no hubiera ese biscoto que le llaman, ¿no? Sí. En diferentes sedes, eso, en el mismo país, pero en diferentes estadios. Este mundial, pues bueno, si queréis primero digo los participantes de este mundial, que por cierto fue el primer mundial que participó España. ¡Ojo! Va a ser el segundo mundial de la historia. Nada España mal, ya- Nos apuntamos Tuvimos- rápido. sí, España tal se cual. clasificó ahí, así que Ya teníamos nuestro propio barco. Bueno, era los- Italia. Ya. se llega nadando. El coche. Los participantes fueron Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, Egipto, ahora sí, aquí ya no perdí el barco, Fueron en autobús. Pero no lo vamos a perder. Españita, Estados Unidos, Francia, Hungría,
Italia, Países Bajos, Rumanía, Suecia y Suiza. ¿Yugoslavia no? No. No. Estaba a tope con Yugoslavia, ¿eh? Después de enterarme de Aquí- que llegó a las semis. Checoslovaquia. Que de hecho Checoslovaquia finalista en este mundial. ¡Ojo! Finalista en este mundial. Oye, Checoslovaquia pero puede tener un fuertísimo, mundial, ¿eh? Ganó además, ganó Italia en la prórroga. Hostia, En a la Italia prórroga, encima. Sí. O sea, no, que ganó Italia. Ya, no Italia, pero Sí, digo, sí, sí. joder, que es la anfitriona, que normalmente está como muy estipulado que la anfitriona tiene mucha ventaja, ¿no? Sí, totalmente. Este formato, pues parece que fue un poquito mejor. Se mantuvo durante el siguiente mundial del 38, que se celebró en Francia. Mismo formato y mismo ganador. Ganó Italia también el siguiente mundial. Ya se Dos sumaron mundiales dos. consecutivos, ¿eh? Eso, poquitos Es los poca broma, buenos. sí. Ganó Italia esta vez a Hungría, 4-2. Joder. Ganó su segundo. Por cierto, que Hungría ha sido finalista en 2 mundiales, ¿eh? Y bueno, yo sigo a un streamer argentino que dice que es mejor ser finalista de un mundial que ganar una Eurocopa. Bueno, pues ¿Por qué no Hungría juegan en ganado- la Eurocopa? Hungría no ha ganado ninguna Eurocopa, Joder. sé que. Es argentino, sí que sí. No juegan en la Eurocopa. Luego, a partir de este mundial, vino las guerras mundiales, no se celebraron evidentemente, hasta el mundial siguiente que ya tocaba, era el de 1950. Ese mundial de Brasil, el que es conocido por el Maracanazo, Uruguay, ¿no? se jugó allí, donde se usó un sistema donde no hubo una final al uso. No es un mundial donde no hubo una final. Vale. Diréis, ¿y cómo es eso? Pues Formato liguilla. se hizo un formato liguilla, totalmente. Ganó Uruguay, fue campeón ganando a Brasil con el famoso maracanazo en el último partido, que eso sí que era el último partido. Qué donde- locura, ese donde- partido me hubiera encantado verle, tío. Claro, técnicamente no fue una final, pero claro, Uruguay tenía 5 puntos y Brasil tenía 4 puntos. Tenían la misma puntuación de antes. Si ganabas 2 puntos, empate 1, si perdías 0. Entonces, Tenía que claro, ganar. eso es. Entonces, quien ganaba, pues ganaba ese partido. Ganó Uruguay ante Y además- 200.000 espectadores en Maracaná. Seguramente, además. Sí, totalmente. Aquí, ¿cómo se formaron los grupos? ¿Vale? Solo pasaron los primeros de cada grupo. Había 4 grupos. Lo que pasa es que aquí sí que eran raros los grupos, porque había 2 grupos que tenían 4 equipos, un grupo que tenía 3 y un grupo que tenía 2. Ahora digo cómo estaban A ver el de conformados. 2, porque el de 2 tiene ventaja, ¿eh? El de Si ganas tu 2 partido está al centro. el de 2 ya veréis, tiene ventaja y a lo mejor, ojito, A ver, a ver. Grupo 1, Brasil, Yugoslavia, aquí sí, Suiza y México. Grupo 2, Inglaterra, España, Chile y Estados Unidos. Grupo 3, Italia, Suecia, Paraguay. Grupo 4, Uruguay, campeona de ese mundial, y Bolivia. Vale, pues ya está. Contra Bolivia, que era el propio Bolivia, ¿no? El segundo era el propio Bolivia, ¿verdad? A lo mejor ahí, a lo mejor que- Bolivia, Posiblemente, además, le tocó el grupo contra la selección, yo creo que de menor nivel. No, claro, pero eso. O sea, los uruguayos dicen que tienen 4 mundiales, Le podemos 2 quitar porque 2. son medallas de oro de Juegos Olímpicos y 2, 1 porque fue la primera edición que casi nadie fue y esta de esta manera. Tenéis 0. Ya os lo digo yo. Me te dejo en él. Vale, grupo 1 ganó Brasil, fue el que pasó directamente a la liguilla, que luego se hacía la otra liguilla entre 4. Del grupo 2, ¿quién creéis que pasó? ¿Inglaterra, España, Chile o Estados Unidos? Inglaterra. Inglaterra. Pues pasó España. Toma. Pasó Españita en la Siempre- fase final del siempre- Mundial, ¿eh? Ahí estamos en los peores. mundiales, siempre nos. Del grupo 3 pasó Suecia, importante porque Bueno, yo no estaba me Italia en esperaba, ese yo- grupo. yo pensaba que iba a pasar Italia. Y dos mundiales seguidos yo. Estaba, claro. Y del último, pues quedó primero Uruguay, pues ganó su partido No, a claro, Bolivia y ya está. está. Con eso le Y un hizo. 15-0 de Uruguay a Se Bolivia. pasearon un poco y ya está. Y luego entre esos 4 equipos es cuando se hizo la liguilla entre ellos y pues quien tuviera más puntos ganaba el Mundial. Así Pista, así Uruguay, dio. ¿no? Efectivamente, ganó Uruguay, ya digo, en el último partido, que es cuando se lo jugaba con Brasil. Adivina cómo quedó España en ese grupo. En esa liguilla, última. Sí, pero bueno, quedó cuarta de un Mundial, ¿eh? Joder, Ahora queda tío, cuarto. se retiran bueno. por suelo, macho. Ya quedó cuarto. España en mundiales siempre ha sido reconocida hasta 2010, Pues que éramos ahí, pésimos. en 1950 quedó cuarta. Toma ya. 60 años después también hicimos bien. 60 años. 1950, 2010. Ah, sí. Justamente, además. Pues sí, sí. Buena, Hostia, los buena- mates, buenamente, ¿eh?
Vale, se celebró ese mundial, como he dicho, con esa doble liguilla sin finales, pero no triunfó el formato, por lo que sea. Ya. Al final lo que mola es ver una final, una Sí, sí. semifinal, una Claro, eso es lo eliminatoria, mejor, ¿no? eso es lo Directa. Claro. Y bueno, a partir de ahí pasaron a celebrarse mundiales con 4 grupos, donde pasaban las 2 primeras. Bien, eso me gusta. A partir de ahí, pues se jugaban cuartos, semifinales y final. Bien, Hasta ahí todo todo perfecto. correcto. Lo que pasa que luego volvemos a otro cambio de formato. Sí, yo no sé por qué le dan tantas vueltas. O sea, si lo bueno funciona... Tienes que ir testeando, yo creo, a ver qué es lo que encaja. Tal. Ya, por ejemplo, Pero eso sí, pasa tienes con la razón. Champions, que lo vamos a ver luego. Nos vamos al Mundial del 74, que se celebró en Alemania Federal, donde hubo 2 fases de grupos. ¿2? Ujú. 4 grupos, ¿vale? Había principalmente, se clasificaban los 2 primeros. Hasta ahí era todo igual que los anteriores. Después se mezclaban los primeros y los segundos, ¿vale? En otros 2 grupos. Y ahí los 2 primeros de cada grupo pasaban a la final directamente. O sea, quedaban 2 grupos. Los primeros pasaban a la final y los segundos pues, pasaban al tercer y cuarto puesto. No, vale. Así que bueno, la final fue Alemania contra Países Bajos, que quedaron primeros en esos 2. Ojo, Países Bajos, que... También Otra, ¿eh? como Hungría, perdedora de finales. Y tercer y cuarto puesto fueron Brasil y Polonia. Polonia, por cierto, que quedó tercera, que ganó a Brasil en el Nada tercer y mal. cuarto puesto. No, Brasil, Ya, desde luego, en ese momento tenía mejor estatus que España. Sí. La final fue 1-2 para Alemania contra Países Bajos y Polonia ganó 1-0 a Brasil. O sea, bastante competido. ¿Sabes? Sí. Además, ¿qué año me has dicho que era? El El 74, o sea que Ah, ya. bueno. Y bueno, era Alemania Federada. Federal. Federal. ¿Esa era la buena o la mala? Depende de cómo lo Depende mires, ¿no? cómo lo- Depende de quién le pregunte. Porque Depende de además, la pregunta. en este mundial participó otra Alemania. La Ah, otra, ¿sí? la del otro lado del muro. el otro, Eso joder, es, claro. participaron las 2 Alemanias. Era doble probabilidad. Hostia, y si hubiera- hubiese ganado... Ya, es lo que te iba a preguntar. Sí, ¿Se hubiera bien. reconocido a día de hoy como un mundial para el país? Pues igual que se hace se considera porque ha ganado Alemania, la otra parte de Alemania, pues igual, ¿no? Hubiera sido Alemania. Pues puede ser, pero... Sí. Ahí ya, bueno. Bueno, Alemania, como tal, lo gana. Tendría media estrella. Entonces hay que quitarle estrellas ahí a Alemania. Sí, sí. Porque participaba por 2, claro. Ah, así. no, a ver, posibilidad. Bueno, aquí hay un chanchullo. Vale, este formato se repitió también en el Mundial del 78 que ganó Argentina, o sea, era exactamente igual. Pero nos vamos al Mundial de España, de 1982, De naranjito. donde siguió siendo algo parecido a los 2 anteriores, pero cambió algo. Porque añadieron 2 grupos más. En vez de ser 4 al principio, empezaron a ser 6. Vale. Se clasificaban los 2 primeros, es decir, 6 por 2, se clasificaban 12. Cuartos. Ahora, no cuartos porque había otra segunda No, fase. no, 6. Eso es. Pensaba que decías que eran 4 grupos de 6. Son 6 grupos de 4, ¿no? Eso es. Los 2 primeros se clasifican, Sí, sí, clasifican 12. Donde pasan a la segunda fase de grupos, que eran 4 grupos de 3 equipos. Y pasaba uno. Eso es, donde pasaba solo el primero. Ah, guay. A partir de ahí pasaban 4 equipos para hacer semifinal y final. Eso no está mal. Está bien. Esa, bueno, una segunda fase de grupos, pero para tener al menos una semifinal y una final, no como la anterior. Sí, hemos dicho la que ya liguilla. pasaban directamente a la final. Entonces, bueno. Este mundial lo ganó Italia, Alemania y Polonia volvió a quedar tercera. Oye, Polonia, que se ha quedado cerca, Tenía ¿eh? buena dinámica, ¿eh? Contra Francia, además ganó en... Ahora ya no. No, pero ganó en buena su selección, momento además. tuvo Sí, potencia futbolística. Estar entre las Tuvo tres. 11 Lewandowski. Sí, sí. Vamos ya al mundial siguiente en 1986, donde ya se incluyó ya un formato más parecido al actual y el que conocemos todos. Lo que pasa que en vez de 8 grupos, que es lo que hay ahora, había 6. Se Claro. clasificaban a la siguiente ronda los 2 primeros de cada grupo y los 4 mejores terceros. Ah, sí, eso pasa más. Uy, qué fumada. Es un poco eso- para hacer octavos, cuartos, Ya, lo semifinal, para que entiendo, hubiera Que octavos. luego Para que- cuadra, pero claro, al tiene- principio claro. dices. Pero cuando son a mí tantos, no me gusta eso, A mí que, tampoco, que porque se clasifiquen terceros. Imagínate que ganan un tercero, tío. Como Portugal, Sí, es la Eurocopa como una que gana, especie de fue la mejor repesca. tercera, tío. Entonces es complicado, sí, sí. Ganó Argentina este mundial, Alemania en la final 3-2, Francia quedó tercera ante Bélgica, que Bélgica ya asomaba por ahí. Y este formato pues se mantuvo tal cual hasta Francia del 98, donde dijeron, vamos a pensar, vamos a hacer 8 grupos y que se clasifiquen las 2 primeras. En vez de nos dejamos de tontería de terceros y no sé qué, de mejores Tal terceros cual. y hostias. Pasaban los 2 primeros y pues ya octavos, cuartos, semis y final, pero ya más natural, ¿no? De forma más Sí. natural.
Que es lo que he dicho. A mí eso de terceros no me gusta. No, porque mucho. en otro formato, imagínate que ganas el mundial siendo tercero. En otro formato no lo hubieras ganado, tío. Entonces, no, a mí tampoco me gusta. Es raro. Y es el formato que hemos mantenido hasta ahora, hasta 2022, pero 2026 cambia. No, Vale, a ver. 2022 cambia. No, El formato. Bueno, el sí. 2022 se celebra en Qatar. diciembre. Bueno, eso sí, es. pero eso ya lo Eso, hemos hablado. pero el formato vuelve a cambiar el año que viene en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. ¿Y cómo A va a ver, ser? exclusiva, no exclusiva. A mí me parece un poco demasiado. petardo ya. Un poco ahí saturado. poco Kiki. un poco Un poco que 15. ya llama Piqué aquí. Un poco Copa Americana. Hasta ahora, los últimos mundiales que hemos visto jugaban 32 selecciones, que eran 8 grupos, o sea, sí, 8 grupos sí. de 4. Vale, pues ahora pasamos a tener 48 equipos, 48 selecciones. 16 selecciones más. Dios, es que ahora ya sí que se ha metido aquí todo Dios. En Nah, esa pero igual, ahí ya no hay puta- mérito por pasar. ¿Cómo se va a dividir esto? 12 grupos. 12 Cuatro. grupos de 4. Pero es que 12 grupos, tío. Es que 12 grupos. Hasta que, tú imagínate, te tocan el A, hasta que vuelves a jugar al Y A. pasan 24, ¿cómo va a ser? 16 avos. Ahora vemos los que pasan. KL. Hasta la L. Un grupo L, te toca el grupo L. Esos juegan, según se empieza el mundial, 2 semanas después. Es una ¿no? locura, ¿eh? Es que va a ser ¿Cuánto bestial. va a durar el mundial? Vale, se clasifican los 2 primeros de cada grupo y volvemos a los terceros. No. 8 mejores terceros. Pasan 28 equipos. No, perdón, 32 equipos. 32, tendremos 16 avos de final. Joder, qué asco. Hostia, es que Primera vez en la historia También. que va a haber un 16 avos. Pues es si que nos también costaba es ganar como un que- mundial antes, imagínate. haces que el que ya va bien encaminado desde el principio tenga más oportunidades de cagarla por lo que sea en una mala dinámica entre medio, ¿sabes? Y que el que ha empezado pringando luego pueda recuperarse y pasar al final. Yo qué sé, yo no Pero es lo que veo así. 8 mejores terceros es una barbaridad, ¿eh? Sí, literalmente, Es que es de una los 12 repesca, grupos, tío. literalmente te rascas un huevo, metes un gol y dices, mira, el tercer mejor de terceros. Con un empate que salga, habrá muchos equipos, estoy seguro, que van a pasar con un punto. No, y es que te voy a decir una cosa. Yo creo que poco las lamentable. selecciones gordas van a pasar seguro. Porque es muy difícil que Alemania, Italia, Brasil, No Sí, saquen que no va a ningún haber punto. ningún año. España no van a sacar o sea, un tercero. No va a haber uno que sea en plan, oh Dios mío, este Da- típico da histórico pie a menos del sorpresas. mundial. Ya, pero eso no mola. Por eso Y también. luego los emparejamientos, pues claro, los de 16 avos, pues te va a tocar un primero contra un tercero random que se haya clasificado. A lo mejor Va a ser toca un churro Macedonia, Argentina España, ¿sabes? contra, Me claro, parece la Argentina, clasificatoria Macedonia. del mundial. Argentina contra... O sea, es que parece la clasificatoria. Sí, claro, sí, ¿sabes? literalmente. Lo de los 16 avos tampoco va a tener esa chicha de... Ya por meter más partidos. Y luego a lo mejor puede haber sorpresa porque es partido único y a lo mejor la débil Bueno. gana a la grande y dices, hostia, que la ganan 16 avos. Ya, pero van a tener ese nivel 4 rondas más, es que es muy difícil. Pero bueno, así es como se han ido modificando los mundiales, que hemos visto. De 13 selecciones que hubo en 1930 a 48 que habrá en 2026. Uruguay no participará, Joder. porque si se Estará quejaba. enfadado, claro. Así que bueno, hemos visto que hemos pasado de barcos cruzando el Atlántico y barcos perdidos a estadios pues, climatizados, con, Sí, con aire. 60. Ya que venga hasta Yugoslavia a jugar. No, va a haber Alemania federada y Alemania. Hay que rellenar países. sí, Vamos a Sí, tener que- no haber tanto país para hay que jugar. dividir países para que podamos jugar. tío. Andorra también se va a presentar. Tal cual, es que va a pasar, es que va a pasar. Así que bueno, con esto cerramos. Hemos visto que bueno, el mundial pues ha cambiado tanto como el mundo ha cambiado, ¿no? Al final va un poco en concordancia, ¿no? Pero bueno, sí que es algo que nunca ha cambiado, mundial cada 4 años, excepto esos Se Bien, agradece eso, bien ¿eh? hecho. ese espacio en tiempo donde había guerra, pero se siguió respetando esos 4 años aún así. No lo hacen todas. Eso es. Así que bueno, en esos 4 años de diferencia es cuando el mundo se detiene para ver un mundial y Y aquí estaremos para contarlo. sea como sea el formato, un mundial siempre tiene su cosilla. Bueno, pues hemos llegado a la última sección del episodio de hoy, que trata nada más y nada menos que de la Champions League, o de la Copa de Europa, o de la Copa Champiñón, depende de cómo la queráis llamar. Pero para mí es una de las más especiales porque desde pequeñito es de las más seguidas, y esta sí que es año a año, sin normas súper locas como la Copa América. Sí. Pero ha tenido bastantes modificaciones en los últimos años, sobre todo en este último periodo ha habido varias actualizaciones y las queremos ver en profundidad, aunque vamos a empezar por su origen, porque es bastante curioso e interesante. Todo viene
y se remonta a 1954, cuando el Wolverhampton dijo que era el mejor equipo del mundo. Ah, bueno. Hicieron un Uruguay, en plan dijeron, hemos ganado al Spartak de Moscú, ¿vale? Y al Hanbet de Budapest, perdón si no lo he pronunciado bien, y dijeron, oye tío, es que hemos ganado a la élite, somos los putísimos amos y nadie puede competir contra nosotros. Y entonces apareció un tío que se llamaba Gabriel Janot, o Janot, no sé francés, perdón, pero este hombre era exfutbolista, exseleccionador de Francia y periodista. Un tío con criterio. Era un tío con criterio y era periodista en un diario que se llamaba L'Equipe. ¿Vale? Hostia, joder. Y entonces dijo, para consideraros el mejor equipo del mundo, deberíais ganar al Spartak de Moscú, y al Hamen de Budapest en su propia casa. O sea, un partido ida y vuelta, y no podéis consideraros, aquí os vais a sacar pecho, no podéis consideraros el mejor equipo del mundo si no habéis ganado tampoco al Milan y al Real Madrid. Eso es lo que dijo. Ah, bueno, claro. A causa de eso, y aprovechando que veníamos en una buena dinámica, porque eran los años 50, ya habíamos pasado 2 guerras mundiales, no queríamos una tercera guerra mundial, y se estaba, como hemos visto con otras 2 competiciones internacionales, intentando fomentar, sobre todo a nivel europeo, lo que era el fútbol de primera división o el fútbol profesional, se planteó la idea de crear una competición que fue la que se conoció como Copa de Europa, cuya primera fase, bueno, la primera competición o el primer año en el que se celebró fue en 1955, que ganó el Real Madrid, ¿vale? Y nada, a ver, el objetivo al final era ver quién era el mejor de Europa. Era un poco... Bueno, pues se quedó muy de claro. Europa, entre comillas, porque lo que cogían era a los mejores equipos a los ganadores de las ligas más importantes de Europa. No, pero yo tengo una duda. Si coges a los ganadores de las mejores ligas y esa competición la acaba ganando 5 años seguidos el mismo equipo, yo creo que se puede considerar que es el mejor equipo. Durante los 5 años que la ganó fue el mejor equipo, claro. ¿Y qué de cara se Europa. le quedó al Wolverhampton? Pues el Wolverhampton, ya te digo yo que no muy buena cara, porque Por lo que sea, no. fue organizada por la UEFA, que en aquel momento acababa de nacer recientemente, y se basaba en la primera edición que ganó el Real Madrid, tenía solo 16 equipos, ¿vale? ¿Qué formato tenía? Era un torneo por eliminatorias directas, con partidos de ida y vuelta, ¿vale? Hasta ahí más o menos lo que ya estábamos acostumbrados Sí. años anteriores. Nada nuevo. Solo participaban los campeones de liga, lo que os he comentado, y el campeón no necesitaba clasificarse para la siguiente edición, o sea, tenía plaza asegurada. ¿Qué quiere decir eso? Si el Madrid, que ganó la primera en el 55, quedaba segundo o tercero en la liga de su país, o sea, en nuestra Sí, liga, es como... automáticamente eso pasa tenía una plaza reservada para el siguiente año. De hecho, este año, bueno, ahora normalmente es... Si ganas la Champions, te clasificas automáticamente a la siguiente, aunque no entren siquiera en puestos Champions. Hasta el ganador de la Europa League ahora va directamente a la De hecho, el Champions. Tottenham ha quedado 17º y va a la Champions League. O Sí. sea, estamos viendo una... Sí. Esta fue la primera fase y como punto importante a destacar tenemos el tema de que el Real Madrid ganó las 5 primeras ediciones. La verdad es que para quitarse el sombrero. Punto muy importante. Hay que destacar también que las 4 primeras ediciones, las 4 últimas de esas 5 teníais plaza asegurada en la competición, independientemente de lo que pasara en la liga. Por haberla ganado. Pero bueno, ganasteis, o sea que no se puede decir absolutamente nada. Luego pasaríamos al siguiente modelo que se planificó, que era el nacimiento ya de la UEFA Champions League. Deja de llamarse Copa de Europa y empieza a ser la Champions que nos empieza a sonar mal. Ese fue en 1973. No, del 92 al Del 2003. 92. Ah, del 92, sí. No sé por qué. ¿Por qué se cambia? A ver, se cambia básicamente por la pasta. Porque a final de los 80, como después del Mundial de Naranjito y después de haberse popularizado tanto internacionalmente el fútbol y a nivel europeo profesionalizarse tanto, empezaron a llegar patrocinios de marcas y de empresas y los derechos televisivos empezaron a valer un pastizal y se quiso... Más partidos. Exacto, o sea, el objetivo era ganar más dinero con esta competición. O sea, exprimirla a tope, básicamente. Lo de siempre. En el 92 nace oficialmente la Champions League con su nuevo himno, su nuevo logo y el formato nuevo.
¿En qué se basaba este nuevo formato? Pues se introduce por primera vez la fase de grupos en la Champions, ¿vale? Que reemplaza las rondas iniciales eliminatorias. Eso para empezar. Y luego participan más equipos de las ligas principales. Quiero decir, esto es un poco polémico porque por lo visto se asignaban, en función de lo importante que era la liga, más plazas o menos plazas. Eso pasa aún. Bueno, pasa aún y podemos abrir un debate del tema, pero en aquel momento ya de entrada fue bastante mal Chocante. visto. Claro, si tú de Porque- primera ya dices, vais a ir estos, y en esta liga más, ¿sabes? Ya, Entonces y porque ahí esta liga surge, es- claro. Eso es. Entonces empiezan a entrar los subcampeones de las ligas más fuertes. Lo ¿Son cual, los subcampeones? bueno, depende de las plazas que se asignara a cada sí. liga, pero Sí, por ejemplo, la liga tiene 4 plazas o Sí. 5 incluso. Sí, ahora ya depende porque ha vuelto a cambiar y no sé qué, o sea, sí. Pero básicamente es un poco eso. Al final pierde el sentido de ver cuál es el mejor de Europa porque no estás eligiendo al mejor de cada país o de cada liga que participa en la UEFA, sino que estás eligiendo... Pero estás eligiendo los 3-4 mejores. sí, de eso cada- sí, eso sí. Pero bueno, Yo creo que se premia ya el mejor de la competición, ya no el mejor de la liga. Pues es una competencia distinta. Es el premio por haber clasificado en tu liga y participar aquí. Luego, si participas aquí y ganas, pues mira, eres el mejor de esta competición, que es la mejor competición. Claro. No, yo Bueno. sí. el esquema que tenía o que seguía el torneo era bastante fácil. Teníamos una fase previa, después 8 equipos clasificados, ¿vale? 2 grupos de 4 equipos y por último semifinales y finales. O sea, semifinal y final. Ah, Vale. sí. Ese es el esquema que es lo que yo he encontrado buscando en internet. Vamos, no. No hay fallo. Al final, lo que sí que es verdad que cambió fue esa fase de grupos que en un inicio eran 16, o sea, en un inicio todos los que participaban eran 16, pasó a ser 24 y de 24 llegó a ser 32. Que sí que es verdad que, bueno, ya vemos hacia dónde se está enfilando, es casi un poco como el Mundial, que quiere meter a la mayor cantidad de equipos posibles porque es lo mismo, generas, o sea, haces que se mueva mucho más la gente, que los Sí. aficionados vean los partidos, que haya más derechos televisivos, que haya más partidos, por lo tanto, más veces se anuncia la misma marca y más pasta hay de por medio. Pero llegamos a la que se Exacto. considera o puede, o bajo mi punto de vista, por ejemplo, es la mejor época de la Champions, por lo bonita que fue para mí. No sé qué dirá la gente desde los comentarios en YouTube, pero del 2003 al 2021 se agrupa como la siguiente época, ¿vale? Que es una consolidación del modelo moderno. O sea, la fase de grupos con 32 equipos pasa a ser estándar, ya no se amplía más. Y lo que tenemos son 8 grupos de 4 equipos. Mm. Ah, mira que más me gusta también. Avanzan los 2 primeros a octavos de final y todo a doble partido. Y de vuelta. Excepto la final, que además es que era la hostia, porque podías tener el partido medio perdido, Que además. ibas a casa del rival, tenías el tema de los goles dobles, Eso te iba a y eso comentar. era la hostia. A mí me parecía brutal, la yo de verdad. pequeño, También, me gustaba cada mucho. vez que veía un partido de Champions, mi padre me lo tenía que volver a explicar. Porque Sí, yo decía, era- vamos a ver. ¿Por qué se han perdido han ganado? Claro, sí, sí, Era totalmente. eso, tío. Y a lo mejor decía, bueno, ya hemos perdido. Y me decía, no, porque si marcamos un gol. Es doble. Claro, es como doble. No es doble, pero. No es doble, pero. Te da como es esa doble, ventaja pero de obligarle a él conseguimos a marcar gol. empatarles de golpe, ¿vale? Sí. Doble. Tal cual, tal cual. Era increíble, tío. O sea, A mí, por lo único que no me gustaba es porque en la vuelta, si vas a prórroga por lo que sea del resultado, ellos tienen como una cierta ventaja de que juegan 30 minutos más con un gol doble. Bueno, Pero, ventaja. a mí- Haber para ganado mí le el daba- partido, ¿no? Para mí le daba claro, pero poco. si tú hubieras ganado el otro en el que Claro. contaba doble, lo tendrías hecho. Claro, ¿no? haber ganado el A mí partido. personalmente me gustaba más. A mí me los goles encantaba dobles. y le daba una Le daba aura. Y le daba una además, vida, tío. creo que además había menos prórrogas, que ahora sí que las prórrogas son más pesadas, tío. Yo creo. Con tanta carga de partidos. Claro, porque la prórroga solo se daba si se daba el mismo resultado, pero al Tal cual, revés. Exacto. Sí, Entonces, sí, sí. ahora no, ahora con cualquier empate hay prórroga. De hecho, ahora hay partidos, o se está planteando que haya partidos en los que se elimine directamente la prórroga y se vayan a penaltis. Pues si se va directamente a Claro. penaltis, ¿por qué no mantienes el gol doble? Claro. Porque el gol doble era la hostia, ¿eh? Sí, sí. Era muy divertido. Era divertido. Era divertido. Era divertido y puñetero a la vez. Hmm. Porque claro, Bueno. te meten un gol y de se cago y empatado, tío, y me voy Tal porque cual. le daba juego. Ya, pero era como mucho más tenso O sea que ese partido. Tenso era. Lo eliminaron, yo creo, ¿no? A raíz del COVID, como se jugó sin gente y Es se verdad. jugó además en Sin la afición, burbuja claro. esta que hicieron en Alemania y demás. Dijeron, hostia, vamos a probar así, pero yo creo que le quita un poco de encanto. ¿Volverá? Yo No que creo. De momento no.
Yo creo que no, porque no he visto a nadie tampoco con este pensamiento que tenemos nosotros. De hecho, lo que piensa la gente es que le gusta. Si Si que me lo si, gol hay doble. empate, si hay empate, prórroga y demás. Es lo que yo creo, ¿eh? Para nuestros seguidores, si sois de nuestro team, vamos a intentar que vuelva el gol doble. Claro, pero al final es como que lo otro da más posibilidad de que sea menos aleatorio, ¿sabes? Quiero decir, has hecho los deberes en casa, has ganado de paliza, Y vas que a te casa del permitía rival. planificar mejor. O sea, si tú ganas, si el Madrid ganaba 3-0 en casa del Nápoles, Claro, que ya tienen que decías, meter aquí mínimo 3 goles. O sea, puedes permitirte a lo mejor que este descanse, que este... jugar jugadores nuevos. Sí, es que es eso. O sea, pero bueno. Es lo que hay. A ver, molaba más cuando era la vuelta. O sea, cuando, La vuelta cuando era la hostia. no, quiero decir, cuando parecía, no cuando ya lo tenía ganado desde el principio, ¿sabes? Ya. Sino cuando ibas a casa del rival, Que a lo teniendo mejor ha la habido- eliminatoria ahí sí. jodida. Que Ha dos habido un equipos- 2-1 que has perdido tú, pero claro, tienes ese gol doble. Claro, Entonces, para con ti 1-0, y para ti es un buen resultado. con 1-0 te vale. De Claro, hecho, a eso de me hecho muchos refiero. equipos, yo creo que también lo pudieron eliminar por eso, porque muchos equipos lo planteaban muy defensivo. En plan, aquí en mi casa, luego en la vuelta, como ¿Tú juego contra crees? en su... Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que muchos equipos se planteaban ahí a defender Luego el salías a resultado. cuchillo, tío, a marcar ese gol con Pero un en la puto vuelta, loco, y a o lo sea. mejor tú prefieres un partido que sea la hostia o dos partidos que son muy buenos. Pero tú piensa que cuando tú vas, o sea, tú dices lo de defensivamente, pero siempre hay uno de los dos que tiene que ir a muerte. Sí. Porque, ¿sabes? Porque Sí, luego sí, le sí. va a contar ese gol que marque doble. Ya, y si te Por lo marcan tanto- ese gol, tienes que decir que no me marquen, que tengo que marcar dos. O sea, estaba muy guapo, la verdad. Sí, sí. Bueno, al final aquí destaca el tema de la asignación de plazas, que hay ligas como Inglaterra, España, Alemania o Italia que tienen hasta 4, y luego otros pequeños países no con tanta popularización del fútbol profesional o con tanto alto rendimiento, pues se tienen que meter en la Champions a base de clasificarse en la Primero o fase. segundo, muchísimo. Sí, Eso seguro. es. Unas fases previas que se juegan desde agosto, Sí, es julio, bastante agosto. complicadete. Tienes que pasar 3 o 4 partidos. O sea, se puede considerar un logro ya el simple hecho de entrar. ¿sabes? De intentar clasificar total. Claro, ahí es donde entro yo porque al final, tú imagínate, eres el Athletic de Bilbao o el Betis, haces una temporada de la hostia, no estás acostumbrado a ir a Europa, o sea, a la Champions, Ujú. puedes ir a Europa League, ¿no? Pero a la Champions. Sí. Es cierto que tienes la suerte de que al haber 4 plazas te puedes meter mucho más fácilmente que un equipo de Polonia. Ya. O sea, Claro, también depende de la competitividad no de- de la liga, ¿eh? Claro, a ver, no es lo mismo el Athletic Club seguramente al que gane la Liga de Polonia, que seguramente el Athletic Club gana ese equipo. Ya, pero en este tipo de ligas más pequeñas al final suele haber una dominancia de uno Sí, que es eso siempre sí. el que, ¿sabes? Estilo League 1. Bueno, pues ahí van varios. No, pero... Sí, sí. Bueno, tenemos eso, tenemos el tema de que aquí ya es cuando explota el mundo del deporte a nivel de audiencias, a nivel de contratos televisivos Patrocinios. millonarios, patrocinios millonarios, es el pic, casi por decirlo de alguna manera, porque el pic comparado con otros deportes o con otras competiciones que no tenían ni de coña ese aura ni esa inversión. Y bueno, se acusa a la UEFA de favorecer a los poderosos, que es lo que os comentaba yo, y al final pues hay menos sorpresas, porque suelen ser siempre los primeros equipos de las ligas grandes los que vuelven a estar otro año y otro año, que no quita que luego dé la oportunidad a algunos de ganar más, ¿no? Pero bueno. Pues lo que hablábamos antes, ¿no? Con el Mundial y con la Copa América. Suelen ser siempre los mismos. Sí. Ya, Es que no puedes hacer nada porque son mejores. Ahí Ya lo, está. Sí, ¿no? ahí lo bonito es que cada año o que cada 4 años resalta un equipo por cómo ha hecho la gestión esos 4 años. O, Sí. Pues a lo mejor España ahora que ha venido de 2 mundiales horrorosos, se planta en el siguiente mundial y se planta ahí campeona por la cara. Por Ojalá. la cara no, porque ha tenido una buena generación, pero ojalá, claro. pasaríamos a la siguiente época, que es la que entra entre el 2021 y el 2024, que está clasificada como la norma, o sea, la época de las restricciones, porque de golpe te quitan los goles dobles, como tú dijiste, meten la prórroga y los penales, y empiezan a meter un fair play financiero que, bueno, se lo han saltado un poco a la torera como han querido, pero se supone que la UEFA estaba intentando reforzar el fair play financiero para que fuera Más una justo. liga mucho más equitativa o intentando ayudar a esos pequeños que antes habían criticado. No sé si está... Lo hacen para quedar bien. Sí, más o menos. Porque Sí luego- que es cierto que aquí se añade el VAR
y la detección del gol semiautomático, ¿no? Ujú. El fuera de juego, sí. Perdón, el fuera de juego semiautomático, que le da bastante Juego. Bueno, le da juego, pero también le quita un poco de magia, porque al final no Ya, tienes esas pero- polémicas tan grandes y esos partidos que Imagínate decían, un gol "Madre doble que se han tirado por el juego. Pero bueno, la polémica siempre va a estar, ¿eh? Por Y la un polémica lado, siempre claro. estaba guapa, Se intenta tecnificar muchísimo y ajustar todo y tenerlo muy cuadriculado. Y Eso es lo que profesional, podemos casi concluir de esta época, ¿sabes? Y la emoción y la pasión a veces no es cuadriculada. Es que no es lo mismo, Tal pero cual. ya lo hemos hablado alguna vez, pero para mí los recuerdos más bonitos era a lo mejor incluso viendo un partido de Champions que te podían llegar a perjudicar, ¿eh? No digo que fuera, que estabas ahí y te tirabas 20 minutos diciendo que no era fuera de juego y el otro que si era fuera de juego Y el diciendo partido que era fuera de ya, y juego. el partido ya está acabando. O sea, Y luego a lo mejor te habían puteado, pero tu equipo conseguía remontar pese a de ahí era como. esa decisión arbitral que a priori parecía negativa, ¿no? Y acababas ganando Y lo o guapo. perdías por eso, bueno, yo qué sé. Y lo guapo que estaba al día siguiente los periódicos. Sí, que no, ves, las y los portadas periódicos, del las Marca. portadas 2 semanas. la Robo misma escandaloso. historia. Es que era demencial. La entrada de Pepe, el Tal planchazo, cual. ya ves. Entonces, bueno, pues aquí se intenta cuadricular y tecnificar todo muchísimo más. Y ya con lo que acabamos de la Champions es con la última etapa, que es la que... Se ha estrenado este- Exacto. Sí. Que literalmente tiro el año de vida porque empieza Ha empezado este año, sí. 2024-2025. A mí lo único que no me gusta de este modelo de Champions es que el PSG, por ejemplo, o el City hicieron una fase de grupos horrorosa Y el Madrid. y el Y Madrid, el Madrid y pasaron. y pasaron. Y ya Claro, no eso, que ganó el es- PSG, ¿eh? Pero es que claro. es un poco como lo que hemos dicho... se pudo remontar como equipo, pero hostia, que ganó 2 partidos de 6 o 7. Es lo que te he dicho yo del Mundial. De lo de los terceros, de los mejores terceros, ¿sabes? Sí. Y es lo que va a pasar con el Mundial que ha dicho Sergio, que es que aunque las buenas Sí. selecciones lo hagan muy mal, Te van vas a estar ahí. paseando por ahí, ganas 2 partidos al final, pasas. Ya. Que dices, bueno, que la fase inicial la va a Que luego hay que haber- ganar lo siguiente, pero Sí, igual. Sí, bueno, pero al final no te exige estar desde el primer momento a tope. ya, ¿sabes? puedes tener ahí un margen de maniobra, a ver qué... Pero bueno, lo llaman la Liga Suiza porque, por lo visto, en lo que he encontrado por ahí, está inspirado en el ajedrez. No hay grupos fijos y es una liga de 36, o sea, las primeras fases, Ujú, ¿vale? sí. Son 4 partidos de ida, 4 de vuelta, pero contra equipos diferentes. Ujú. No es ida y vuelta contra el mismo rival. Ujú. Ya. Lo que se supone que busca como hacer un poco más aleatorio y equitativo el hecho de que te pueda tocar a tu equipo el jugar en casa si eres un equipo pequeño contra uno grande, ¿no? Y luego no tener que ir a su casa en el que a lo mejor perdería... Sí, por lo visto también, o exacto. sea, están como divididos los equipos, sí que están divididos en bombos, como hacían antes, y como juegas 8 partidos, juegas 2 contra un bombo, otro 2. Eso es. Está chulo, pero tendrían que... Sí, pero es un poco... Una vuelta hay que darle, no puedes hacerlo tan mal y pasar. Claro, al final aquí lo que pasa es que los 8 primeros avanzan a octavos, ¿vale? directamente. Y luego los equipos del 9 al 24 se enfrentan en un playoff De 16 avos. exacto, doble a partido con 8 plazas Ujú. y los demás ya pues se quedan eliminados. Que no ¿Cuál van ni es- siquiera a Europa League, que ¿no? antes los Antes, terceros, iban- los terceros No, de cada claro, grupo es que- pasaban. De Solo hecho, si con el los- Sevilla gana otro segundo. Solo con los eliminados ya prácticamente llenan media Europa League. Tal cual. Sí, sí. A nivel de plaza, quiere decir, Sí, 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 un tal cual, montón de tal cual. equipos. Al final, el objetivo de la UEFA con esto es aumentar la competitividad, ofrecer partidos más interesantes entre clubes grandes, ¿vale? Y pues y multiplicar los ingresos televisivos, porque cuanto más partidos haya, Más dinero, que Mejores ya- partidos, más gente lo ve. y aunque sean partidos que me digas, este partido no se lo va a ver ni Dios, en la fase inicial me refiero, en los cruces, aquí se lo ve. Sí, sí, seguro. Ya está. Aunque valga menos el derecho televisivo. Lo pagan igual. Lo que sí que aumenta mucho es la competitividad de los goles, porque, por ejemplo, ves que el Bayern le mete 10 a su rival y dices, coño, es que este tío también está en mi fase de grupos. El Bayern. Ya, a ver, O sea, sí, yo no voy a eso sí. meter 10 porque el golaveras será importante. Sí, es una liga completa. Eso Claro, o sea, Claro, pero también- aunque no jueguen todos contra todos, Claro. que el Bayern gane 10-0 a mí me perjudica, porque él tiene un golaveras de más 10 y a lo mejor yo solo consigo de más 4. Y estamos en el mismo bombo. Sí. Sí, pero como no te enfrentas entre todos, Claro, no tienes ahí la está la misma gracia. oportunidad que el Bayern de jugar contra ese equipo. Está pequeño. bien, pero hay que darle una vuelta. Sí. Hay que darle una vuelta, no se puede hacer tan mal. A ver, ¿Qué las pasa? críticas más generales que ha recibido este nuevo torneo son que hay muchos partidos, porque son Bueno, eso no me 13 parece mal. partidos para llegar a la final. Mm. Sí, pero bueno, A mí me te parece- puede parecer bien o mal.
El calendario está más saturado, pero bueno, esto ya lo hemos comentado mil veces, o sea, Sí, me tampoco gusta tiene el mucho partido, más que entonces. decirse. Y los clubes ricos, aquí opina la gente del internet que tienen más facilidad, por lo que habéis comentado de que Pero van a tener facilidad en cualquier formato. en inicio, sí, pero en inicio no tienen que ir al 100%. Claro. Ya. Es el pequeño el que desde el principio, los 13 partidos... Se lo tiene que sí, currar a muerte para tiene que intentar. currarse los 13 partidos a muerte y no puede fallar en ninguno. Ya, y es que da menos pie a sorpresas. ¿Sabes? Pero bueno, no sé qué os ha parecido. Quiero que me digáis cuál es vuestra fase de la época de la Champions que más os ha gustado. La que tú has dicho, la de... La de- ocho- la de- Gol doble. ocho Sí, la del gol grupos doble. Con el gol doble. Para mí también era guay porque, a ver, tenías un partido que la jodías un poco, que a lo Y mejor... podías recuperarte, Claro, pero- podías recuperarte Tenías marcando un un par de pinchazo. goles fuera de casa. Hostia, un par de goles fuera de casa ya Cómo- era... Y la afición como subía cuando veía que metías un gol y venga, que ya nos queda solo uno para empatar. Claro, Pues, es que era mucho más a fácil. mí yo creo que era ha sido la emocionante. época que más me ha emocionado. Hay que ver también cómo se desarrolla más esto nuevo Hay formato. que darle porque una son- oportunidad más a ver cómo... Sí. Bueno, supongo que a lo mejor van depurando con el tiempo algo. Seguramente. Esto igual, ¿no? ¿A ti te gusta más el...? Sí, a mí la que más me gusta es esa. Dejadnos en comentarios cuál ha sido el que más os ha gustado a vosotros. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado muchísimo, que le hayáis disfrutado tanto como nosotros. La verdad es que es uno de los que yo más he disfrutado y con los que más me he reído. Hemos tocado 3 competiciones, pero podríamos ver muchas más. Así que si os ha gustado, dejad like, comentad sobre todo qué opináis, porque es lo que más nos entretiene después y lo que nos gusta ver que os parece interesante. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio.